son los temas que definitivamente coparon la agenda económica de hoy. Las imputaciones por parte del Ministerio Público en contra de los 5 principales exgerentes de la Polar, y la irrupción mandatada por la Fiscalía Nacional Económica en las oficinas de los supermercados para investigar posibles coordinaciones ilícitas. Está en cuestionamiento severo la actividad empresarial en el país. Para conversar de todo esto y del caso La Polar específicamente, estamos en el estudio con el abogado especialista en denuncias contra empresas o marcas, temas corporativos y uso de información privilegiada, José Antonio Gaspar. Muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Hoy día, obviamente, muchas personas siguieron el juicio que se dio en el Ministerio Público en contra de los principales 5 ex ejecutivos de la Polar. ¿Qué le parece a usted esto? ¿Van a finalmente, lo que muchos se preguntan, van a tener penas de cárcel? Porque lo que se estaba viendo hoy día son las penas de cárcel o no, porque lo otro es la Superintendencia de Valores y Seguros lo que tiene que hacer. Concretamente, tal como tú dices, aquí lo que está ocurriendo es la formalización que está haciendo el Ministerio Público por eventuales delitos penales, lo cual es conocido por nuestros tribunales de justicia, en este caso la justicia del crimen. Esta es recién una primera etapa mediante la cual el Ministerio Público está señalando qué cargos va a empezar a investigar formalmente en contra de estas personas. Si eventualmente estas personas fueran condenadas por la justicia por estos cargos, por estos delitos que el Ministerio Público puede investigar ahora formalmente, habrían eventuales sanciones de cárcel que podrían verse afectados. ¿Usted qué cree? Esa es la gran pregunta. Muchos dicen estas penas finalmente en Chile no son verdaderamente disuasivas porque no hay cárcel. ¿Qué cree usted? Concretamente, estas personas, de acuerdo a la información que uno tiene disponible, aquí no solamente se considera el delito que está siendo investigado, sino que además hay que analizar atenuantes o agravantes. Y un atenuante que usualmente ocurre con los delitos de cuello blanco, como se llaman esto, es la irreprochable conducta anterior que tengan estas personas, lo cual motiva a los tribunales sin perjuicio que aquí hay penas muy graves que establece la ley para este tipo de delitos, que puede ir, en el caso del delito más grave de mercado de valores que se está investigando, de 541 días hasta 10 años, la pena en concreto que se aplique puede ser, si es que ellos puede ser atenuada, digamos, por la conducta muy baja, y siendo atenuada a un monto muy bajo por la irreprochable conducta, además puede establecerse que no se cumpla con prisión efectiva, sino que con medidas fuera de la cárcel. Eso es lo que estamos viendo en este minuto en el Ministerio Público. Ahora, hay otra también investigación por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros. Esa ya son penas más bien pecuniarias. Esa, en paralelo está la investigación que ya inició la Superintendencia de Valores y Seguros, que hace una buena cantidad de meses la Superintendencia formuló los cargos y está en proceso de que ambas partes puedan señalar sus descargos y eventualmente una sanción para la Superintendencia, y ahí la sanción concreta que establece la Superintendencia, que puede establecer, es hasta una multa de un monto máximo de 15.000 unidades de fomento. Entonces estamos hablando de que ahí puede haber una sanción pecuniaria si es que son finalmente condenados estas personas por la Superintendencia y después sin perjuicio de recursos ante tribunales. ¿Cuánto tardan más o menos este tipo de investigaciones, tanto la del Ministerio Público como la de la Superintendencia de Valores y Seguros? ¿Cuándo vamos a ver resultados en el caso de la Polar? En concreto, si uno analiza otros casos criminales que ya se han visto bajo este nuevo sistema procesal penal, si me permite decirlo, el nuevo que se está conociendo en la Polar, uno puede pensar un año, unos plazos así, en que se investigue y vaya las sentencias definitivas por los tribunales. En paralelo, en cambio, está, tal como tú decías, el tema de la investigación de la Superintendencia de Valores y Seguros. Si uno ve otros casos de mercado de valores que ha conocido la Superintendencia y después considera los recursos ante tribunales, uno puede estar considerando unos 5 años, 6 años en la decisión de final por los tribunales en esa otra arista. Esto es respecto al juicio que se está formando contra la Polar, pero ¿qué pasa también con eventuales querellas en contra de los ejecutivos, por ejemplo, de accionistas minoritarios, de personas que se vieron perjudicadas por el caso? Ahora los accionistas minoritarios, según lo que se resuelva quizás en estos casos, pueden tener muy buenas herramientas, si son condenados efectivamente, para pedir indemnización de perjuicios, por un juicio que ellos inicien, por demandas de su indemnización de perjuicios y poder ver ante ellos resarcir con dinero las pérdidas que sufrieron. En este momento fue bastante novedoso el hecho de que se pudiera, ¿no es cierto?, filmar y conocer exactamente lo que pasaba dentro del Ministerio Público. ¿Cuánto podría llegar a influir eso? La presión mediática, el hecho de que estén todos los medios hoy día, las declaraciones de cada uno de ellos y también la imputación que le hace el Ministerio Público en finalmente la resolución de los jueces. A ver, esperemos que no, pero puede influir. Estamos hablando del caso más importante que ha ocurrido en este año, entre otros casos noticiosos de materia de delito de la empresa, pero es el caso más importante que ha ocurrido comparado con otros casos internacionales. Se ha dicho que por fin nuestro Enron chileno, casos tan grandes como el ocurrido en Estados Unidos, es la Polar. Entonces es un caso crucial que va a marcar un antes y después en materia de delitos del mercado de valores. Se está sentando contra tanto jurisprudencia. Es que
ver por fin que este tipo de casos sean conocidos por nuestros tribunales y de manera pública, no solamente se está sentando jurisprudencia, sino que además está sentándose de que el sistema, hay posibilidad de investigar, hay sanciones que se establecen y veamos cómo se aplican, veamos que se estén aplicando y que hay herramientas como para castigar este tipo de cosas si son finalmente encontradas que ocurrieron y que las personas fueron culpables de eso. Entonces, está todo ese tema de que es la importancia que tiene este caso y que podría influir, esperemos que no, pero que los tribunales decidan en virtud de que se investigue. Uno de los cargos que formuló la Superintendencia de Valores y Seguros, ¿no es cierto?, es el uso de información privilegiada, que en otros casos ya hemos visto que también ha sancionado y en general las penas son bastante bajas por eso. ¿Cómo se ve en este caso? Es que no es tanto el caso de que hayan penas bastante bajas. Han habido multas por la Superintendencia de Valores y Seguros, pero no han habido, salvo 2 o 3 casos, por ejemplo el caso Schwager, no han habido investigaciones criminales. O sea, han habido otros casos de información privilegiada, pero este es por fin un caso en el cual hay toda una seguidilla de investigación criminal vinculado por el tema de que no solamente hubo un abuso. Pero eso son dos investigaciones paralelas. Exacto. Son dos investigaciones paralelas. Una de la Superintendencia de Valores y Seguros, en el caso de información privilegiada, y otra la del Ministerio Público. Así es. Pero entonces lo que te iba diciendo, no es que en los otros casos hayan habido penas bajas, sino que solamente hubo penas de multa. Piensa, por ejemplo, no, pero yo me refería a penas de multa baja. Han habido penas de multa baja y otras penas bastante relevantes. Por ejemplo, la sanción en los casos LAN, que fueron montos bastante importantes, y aquí los montos están los montos importantes y además esta posibilidad de que se está investigando para penas privativas de libertad. ¿Qué tenemos que esperar entonces para los próximos días, semanas o meses en el caso de la Polar? A ver, este es un proceso, como te decía, que hay plazos todavía por cumplir. Estamos recién en la investigación del Ministerio Público, veamos qué pasa, qué decide el tribunal respecto a las medidas cautelares, si hay prisión preventiva, si hay arresto domiciliario, que pueden ser señales que están dando respecto a la importancia. A ver, hoy día ya se dijo que a 2 de los ex ejecutivos, Nicolás Ramírez y Santiago Great, sí, se les pidió arresto de domiciliario, ¿no es cierto? El resto de los otros 3... prisión preventiva a los 3 gerentes principales, se les pidió. Se les pidió, eso que se les pidió. Sí. ¿Cuándo vamos a ver si acaso se los van a dar? Lo que tengo entendido, de acuerdo a la información de prensa, es que esta audiencia está programada para 3 días. O sea, sí, hoy, de aquí hasta el viernes. Y entonces probablemente el viernes podamos tener noticias de los tribunales, de este tribunal en cuanto a el viernes la resolución definitiva respecto a esta petición del Ministerio. Exacto, respecto a la petición de qué medidas tomar, y de ahí sigue la investigación en función de con ese antecedente ya considerado. Perfecto, muchas gracias entonces José Antonio por haber estado acá con nosotros en Agenda Económica. Encantado. Con esta entrevista entonces y con este noticioso día terminamos esta Agenda Económica. Como siempre, los invito a seguir juntos a CNN Chile.